Señores magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público, tengan muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar la conferencia El proceso constitucional de amparo, naturaleza jurídica, constitutivo de derechos fundamentales, que estará a cargo del doctor Luis Manuel Castillo Luna. Antes de dar inicio a esta conferencia, permítanme hacer una breve referencia de orden administrativo, que por favor el registro de asistencia se está empezando a tomar a partir de las 5 de la tarde y a partir de este momento ya comienza a procesarse el registro, por lo cual es importante que siempre ingresen con sus nombres y apellidos completos, lo cual nos permite tomar la información de manera correcta. Vamos a contar con 2 tiempos en la conferencia, la parte de la exposición, y después vamos a contar con una estación de preguntas que se van a realizar a través del chat. Sin más, permítanme hacer la presentación de nuestro expositor para el día de hoy. El doctor Luis Manuel Castillo Luna es juez titular especializado laboral de la Corte de Justicia de Cusco, juez superior provisional, presidente de la Sala Mixta Descentralizada de Quillabamba, departamento del Cusco. Es doctor en Derecho por la Universidad Andina del Cusco, es magíster en Derecho Civil por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, ha sido docente de la Academia de la Magistratura en distintos programas académicos y se desempeña como docente de post y pregrado en la Universidad Andina, así como también ha participado en calidad de expositor en diversos eventos de orden académico. Dejo con ustedes a nuestro expositor, el doctor Luis Manuel Castillo Luna, para el desarrollo de la conferencia El proceso constitucional de amparo, naturaleza jurídica constitutivo de derechos fundamentales. Gracias, Arturo. Por favor, me confirmas si me escuchan bien. Sí, se le escucha bien, doctor, y también se ve las diapositivas. Muy amable. Gracias, buenas tardes con todos. Es para mí realmente un placer estar nuevamente en la Academia de la Magistratura con oportunidad de poder conversar un poco sobre algunos temas que en lo personal me encantan y me fascinan. Agradezco de sobremanera vuestra participación, vuestra presencia en esta exposición y a la Academia de la Magistratura la cortesía que por supuesto siempre han tenido conmigo. Sin más, vamos a abordar el tema haciendo una reseña de lo que hace algunos meses me ha venido ocurriendo en forma personal respecto de mi labor como juez superior acá en Quillabamba, Cusco. Hace algún tiempo atrás, como debe ser costumbre en ustedes y como es costumbre en todo magistrado, vamos leyendo las resoluciones que el Tribunal Constitucional viene emitiendo a lo largo de su producción normativa, jurisprudencial, y hace algunos meses atrás, bueno, leía una sentencia que me llamó mucho la atención. Y en realidad leía una noticia en redes sociales que decía Tribunal Constitucional crea el derecho al olvido. Derecho fundamental al olvido. Bueno, preocupado por el interés, ingresamos a la página web del Tribunal Constitucional y en el portal de dicha institución figuraba pues la noticia que efectivamente el Tribunal Constitucional daba algunos alcances sobre el derecho al olvido, pero sobre todo creaba una jurisprudencia muy interesante relativa a la libertad de prensa. Bien, movido por el interés, obviamente ingresamos al enlace que nos remitía a la sentencia del Tribunal Constitucional y advertía que en un considerando decía el Tribunal Constitucional, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Que no obstante ser un derecho fundamental, el derecho al olvido, ¿no? Este también estaba sujeto a restricciones o limitaciones derivadas de la necesidad de armonizar su contenido con otro derecho fundamental, cual es el de la libertad de información. Bien, recordarán ustedes además que en el transcurso de esta década y la década pasada, el Tribunal Constitucional ha venido emitiendo una serie de sentencias relativas, entre comillas, a la creación de derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho al agua, ¿verdad? El derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, el derecho, ahora último, al derecho a
a contar con un ambiente libre, equilibrado, etcétera, etcétera. Una serie de derechos que daban la impresión que vía el amparo y vía el habeas corpus estaban, bueno, creando derechos. La pregunta cae sobre Madura, ¿verdad? Cae de Madura. ¿Es posible en un proceso de amparo crear derechos fundamentales, crear derechos constitucionales? Es posible en los procesos constitucionales, en todo caso, que el Tribunal Constitucional venga realizando la labor de legislador positivo. Bien. Estoy compartiendo algunas diapositivas, no sé si se visualizan, por favor, Arturo, ¿me confirmas? Sí se ven, doctor. Ya, gracias. En esta segunda diapositiva que ustedes van a advertir, algo que ya nosotros conocemos y en la vida diaria y durante los estudios que hemos realizado en la universidad, se nos ha especificado bien claro cómo está conformado la jurisdicción constitucional en nuestro país. En efecto, la Constitución ha constituido, ha creado, ha reconocido derechos constitucionales a la vez que ha creado un mecanismo de defensa, de tutela, de protección, de primacía de la Constitución, pero además de defensa de los derechos fundamentales, ¿no? Y esos derechos no son sino el habeas corpus, el amparo, el habeas data y el cumplimiento, que son aquellos que con acertada medida el legislador constituyente los ha denominado garantías constitucionales. Bien. Entre dichos procesos, conforme ustedes pueden visualizar en esa diapositiva que les estoy compartiendo, y con el fin único de recordarles, porque todos tenemos claro ya cómo está conformada la jurisdicción constitucional en nuestro país, ¿no? Existe un proceso al cual le vamos a dar mayor importancia, y es el proceso constitucional o la acción de amparo. Sobre el amparo, que es un proceso de tutela de derechos constitucionales reconocido en la Constitución Política del Estado, en el artículo 200, inciso 2 de la Constitución, ustedes lo tienen ahí, se dice que la acción de amparo procede contra el hecho u omisión por parte que vulnera los demás derechos reconocidos por la Constitución. Nótese claramente, por favor, que el texto constitucional refiere nítidamente a derechos reconocidos por la Constitución. Tanto el Código Procesal Constitucional derogado, aquel del 2004, como este vigente desde el 2021, en julio 24, ¿verdad? Obliga al juez no constitucional a analizar el sustento constitucional directo del derecho invocado. Al interponer una demanda de amparo, una demanda de habeas corpus, de habeas data, el juez constitucional está obligado, ¿no?, a analizar el sustento constitucional directo del derecho invocado, además del contenido constitucionalmente protegido de ese derecho. Ello, en rigor, significa verificar que existe una norma de derecho constitucional pertinente al caso. Reitero, verificar que existe una norma de derecho constitucional que calce respecto del supuesto de hecho que el demandante viene reclamando. Constatar además que el demandante tiene reconocido por una norma constitucional una relevante posición jurídica, o lo que es lo mismo, tiene reconocido una situación jurídica subjetiva que es digno de tutela. Y finalmente, que la afectación incida directamente sobre ese derecho constitucionalmente protegido. Igualmente, lean ustedes que el artículo 2 del Código Procesal Constitucional vigente, al referir fines del proceso, los fines de los procesos constitucionales, señala que son fines esenciales de los procesos, ¿no?,
garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales reconocidos por la Constitución y los tratados de derechos humanos. A diferencia del texto anterior del Código Procesal Constitucional, hoy se hace mención también a esos derechos reconocidos en los tratados internacionales, del cual obviamente el derecho peruano los ha reconocido. Bien. Por otro lado, en los procesos de amparo existe una ausencia total de etapa probatoria. ¿Sí? ¿Qué quiere ello decir? Que el amparo no tiene por finalidad, pues, crear un derecho, dilucidar, sino dilucidar o determinar si el derecho del cual es titular el demandante ha sido violado o se encuentra amenazado mediante un acto lesivo inminente. Entonces, la idea es clara: por el amparo no sería posible, por donde se le mire, no crear derechos constitucionales. El amparo además tiene una naturaleza restitutiva, una naturaleza resarcitoria, si se quiere, ¿no? Reponer las cosas al estado anterior de la violación del derecho constitucional. Y ello es así porque lo único que tiene que constatar el juez es precisamente que existe un derecho y que ese derecho ha sido violado. Dentro de ese contexto, solamente dispondrá la reposición de las cosas al estado anterior de la violación del derecho constitucional. Tal cual sucede en el derecho al trabajo. La violación del derecho al trabajo supone necesariamente que una vez constatado ese hecho, ese acto lesivo por parte del demandado, el juez lo que va a disponer es reponer las cosas al estado anterior de la violación del derecho constitucional. Esa es la característica del amparo. En otros términos, si se quiere, es su naturaleza jurídica, con excepción, claro, del denominado amparo innovativo, que más adelante nosotros vamos a tratar. Entonces, en una sentencia de amparo o la sentencia o la decisión que se tome en el amparo siempre es una decisión de condena, la cual no solamente se va a limitar a disponer o a reconocer, a determinar la violación del derecho constitucional, sino además va a ordenar al demandado, obviamente, que reponga el ejercicio de ese derecho de manera inmediata. Reitero, por donde se le mire al amparo, ¿no? Podríamos concluir de que no es posible crear derechos constitucionales. Reitero, no es posible emitir una sentencia de carácter constitutivo, por donde se le mire. No obstante ello, como lo veremos, el Tribunal Constitucional, incluido el Tribunal actual, porque el Tribunal actual ha emitido dos sentencias importantes, ha emitido sentencias en las que habría, y acá abrimos comillas, ¿verdad?, creado derechos. Es más, si nosotros leemos el Código Procesal Constitucional, nos vamos a dar cuenta que en algunos artículos, como en el 33 o 44, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, el legislador constitucional ha reconocido ya derechos constitucionales que a golpe de sentencias el Tribunal Constitucional había señalado que se tratan de derechos fundamentales, tal cual es el derecho al agua, tal cual es el derecho a la verdad, ¿no? Que son derechos que hoy en día, si leemos el artículo 33, derechos protegidos por la habeas corpus, nos vamos a dar cuenta que el derecho a la verdad es uno de ellos. Lo mismo ocurre con el derecho al agua, que tiene reconocimiento y protección en el recurso de amparo en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional. Profesor Eto Cruz dice, y lo leo, ¿no?, que hoy por hoy se plantea con audacia académica, por cierto, si el amparo otorga también una tutela constitutiva. El maestro señala, ¿no?, para decirlo desde otra perspectiva, la realidad ontológica con toda su pluridimensionalidad, muchas veces por las circunstancias, en la forma como se presentan casos relevantes,
llevan a los operadores o intérpretes a crear nuevos derechos que positivamente no han sido establecidos. Bien sea por el constituyente histórico o por el legislador ordinario, de ahí que esta creación de derechos a golpe de sentencias no ha estado al margen del Tribunal Constitucional peruano vía una dinámica interpretación de los derechos no enumerados y que han sido interpretados en otros escenarios. Bien, acá habría que preguntarnos como parte de este ensayo si precisamente esa cláusula constitucional de números abiertos contenido en el artículo 3 del Código de la Constitución Política del Estado, permite la creación de nuevos derechos o significa el reconocimiento de otros derechos de naturaleza análoga. Habría que preguntarnos también como preguntas accesorias, y esperamos la respuesta a lo largo de esta exposición, si el artículo 2 de la Constitución Política del Estado regula todos los derechos constitucionales, y finalmente, qué es aquello que debemos entender como otros derechos de naturaleza análoga a que hace referencia el artículo 3 de la Constitución. Bien. Tutela subjetiva de derechos fundamentales. El amparo, como todos los derechos, o como todos los procesos de tutela de la libertad, llámese habeas corpus, habeas data, cumplimiento, tienen, lo dije anteriormente, como fin primordial la tutela de los derechos fundamentales. La tutela de esas posiciones jurídicas relevantes de los sujetos de derecho que son obviamente reconocidos a nivel constitucional. Ese es el fin del amparo, ese es el fin del habeas corpus, esa es la finalidad de todos los procesos constitucionales. ¿Sí? En cierta medida también recordemos que el artículo 25 de los convenios señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención. Entonces, fíjense, el amparo, como todos los derechos, como todos los procesos o acciones constitucionales, o como denomina la Constitución, garantías constitucionales, tienen como finalidad precisamente tutelar aquellos derechos fundamentales que se encuentran incorporados en la Constitución dogmática, en las constituciones en la parte dogmática. El amparo, además, obviamente tiene características que son distintas al proceso ordinario y que están orientados a atender precisamente esa finalidad de tutela y ese recurso rápido, ese recurso sencillo, ese recurso necesario para que el Estado pueda dar respuesta en defensa de la violación de cualquier derecho constitucional. Y el amparo se urge así como una tutela de urgencia, una tutela inmediata, si se quiere una tutela diferenciada, una tutela especial que tiene, reitero, como fin primordial tutelar los derechos fundamentales. Pero a la vez que es una tutela urgente, es obviamente una tutela residual, una tutela subsidiaria. Y de esa vamos a conversar en la siguiente diapositiva. Dependiendo de la política jurisdiccional que un determinado país opte, el amparo como los procesos constitucionales podrían ser residuales, podrían ser subsidiarios o podrían ser alternativos, como fue en la ley 23.506, ley de habeas corpus y amparo, anterior al Código Procesal Constitucional del 2004, no vigente desde diciembre de ese año. Entonces, dependiendo de esa política, los procesos, reitero, podrían tener una característica, una naturaleza jurídica distinta. En nuestro país, a partir del Código Procesal del 2004, estamos hablando de una tutela residual, de una tutela de un amparo subsidiario, ¿no? Y lo dice el artículo 7, antes el artículo 5, lo dice hoy el 7 del Código Procesal Constitucional,
que no proceden los procesos constitucionales cuando existen vías igualmente específicas para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. En general, el Tribunal Constitucional, esta característica residual, nos lo recordó en una sentencia de carácter laboral en el presidente Bailón Flores, allá todavía en el año 2005. Reiteró que el Código Procesal Constitucional supone un cambio de régimen del proceso de amparo alternativo a un proceso de amparo residual a un proceso de amparo completamente subsidiario, ¿no? Entonces, si existe una vía igualmente satisfactoria para la protección, para la tutela de ese derecho constitucional, hay que recurrir a ello, porque el amparo es subsidiario, el amparo es residual. Eso lo dijo en Bailón Flores, y en Bailón Flores también, en el Fundamento Jurídico 5, si no mal me recuerdo, el tribunal reiteró y reconoció que el primer nivel de protección de los derechos fundamentales lo tenemos los jueces ordinarios. Pero no en un proceso constitucional, sino en cualquier proceso distinto a un proceso constitucional. En un proceso ordinario, dice el Tribunal Constitucional. El primer nivel de protección lo tienen los jueces de los procesos ordinarios, ¿no? Y ese es un reconocimiento precisamente que al amparo solo, única y exclusivamente se puede acudir siempre y cuando no exista una vía igualmente satisfactoria para la defensa y la tutela del derecho constitucional. Más adelante, en una sentencia del Tribunal Constitucional, en la sentencia del Gorríos, ¿verdad?, nos aclaró qué se debe tener en cuenta para considerar que una vía es igualmente satisfactoria. ¿No? Lo dijo eso en el Gorríos. No es que haya dejado sin efecto Bailón Flores, sino que en líneas generales, y así lo entiendo, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional solamente ha sido completar este precedente constitucional. La característica de la residualidad del amparo, ¿no?, o subsidiariedad, como quieran verla, que reitero, fue señalado todavía en esta famosa sentencia, ese precedente constitucional de Bailón Flores, ¿no?, y que ustedes pueden darse cuenta en la diapositiva, tiene como fundamento en lo que nosotros venimos conociendo como esa naturaleza restitutiva del amparo, ¿no? Los procesos a los que se refiere el presente título tienen por finalidad proteger derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior de la violación o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. Bien, es la naturaleza restitutiva del amparo, ¿eh? Reponer las cosas al estado anterior de la violación de un derecho constitucional. La existencia de un acto lesivo previo que agrave un derecho fundamental. La violación o amenaza de violación de un derecho de carácter fundamental y el derecho y el deber de ser reparado hasta el estado primigenio en que se encontraba ese derecho constitucional. Si nosotros analizamos de esa manera esta naturaleza restitutiva del amparo, obviamente nos vamos a dar cuenta que no es posible de ninguna manera que se pueda crear derechos constitucionales a través del... Sin embargo, esta regla de naturaleza restitutiva tiene pues su excepción. Toda regla tiene su excepción y eso lo conocemos desde nuestras aulas universitarias. Y es que existe el denominado amparo innovativo, que no obstante que ya no se puedan reponer las cosas al estado anterior de la violación de este derecho constitucional, ¿no?, de igual forma el juez constitucional va a tener que emitir una sentencia, ¿no?, constatando obviamente la violación del derecho constitucional, que esa violación es relevante, constatando la magnitud de la violación de ese derecho constitucional, no declarando fundada la demanda, y solamente podrá disponer que en lo sucesivo el demandado, la autoridad, funcionario o persona no cometa un acto
tan gravoso en el derecho fundamental, no que haya merecido una sentencia por parte del juez constitucional. Solamente en ese supuesto podemos hablar de lo que denomina el Tribunal Constitucional, por lo que la doctrina constitucional viene denominando el amparo innovativo, ¿no? Ya los jueces no vamos a poder dejar de emitir una sentencia a más de que en el Código Procesal Constitucional actual no existe, pues, la sustracción de la materia. Aún, reitero, cuando el derecho constitucional no pueda ya ser repuesto o cuando la agresión haya sido suspendida por parte del propio agresor, igualmente el juez constitucional tiene que emitir una sentencia. En conclusión, el amparo ostenta las siguientes características. Tiene una naturaleza restitutiva, ¿no? O reparadora, reponer las cosas al estado anterior de la violación del derecho constitucional, y su naturaleza es residual y subsidiaria. En la medida que existe una vía igualmente satisfactoria para la protección o concreción del derecho constitucional, hay que acudir a ello. El amparo, reitero, es la última vía, la vía residual por el cual se puede acudir en defensa o en tutela del derecho constitucional. Además, les decía yo al inicio de la exposición que el amparo tiene una ausencia total de etapa probatoria, ¿no? Y dice el Tribunal Constitucional, y lo leo, ¿no? Dice el Tribunal Constitucional, la carencia de la etapa probatoria se debe a que el proceso de amparo solo tiene por finalidad restablecer el ejercicio de un derecho constitucional. Eso lo dice el tribunal. Su objetivo es inminentemente restitutorio. Es decir, solo analiza si el acto reclamado es lesivo de un derecho reconocido por la Constitución. Por donde se le mire, reitero, no puede crearse derechos vía, entre comillas. Bien. El código anterior, en el artículo 9, era más enfático. Incluso la sumilla del mismo señalaba ausencia de etapa probatoria. Hoy en día, el artículo 13 del Código Procesal Constitucional, vigente desde el 24 de julio del año pasado, ¿no? Si bien es cierto, no señala en su sumilla ausencia de etapa probatoria, sí lo hace en el interior del articulado, precisamente reconoce de que existe que solamente es posible la actuación de medios probatorios o la admisión de medios probatorios de actuación inmediata. Se refiere, obviamente, a pruebas de carácter documental que van a ser analizados, que van a ser valorados por el juez del proceso, sin perjuicio de, porque toda regla tiene su excepción, de que el juez pueda pedir la exhibición de algún medio probatorio o la actuación del medio probatorio que tenga como objetivo fundamental, ¿no?, acreditar no la existencia del derecho, sino acreditar, ¿no?, que ese derecho se encuentra violado o ha sido o está siendo amenazado, no mediante un acto de carácter inminente, ¿no? La etapa probatoria en el amparo está orientado a eso, no a acreditar la existencia del derecho constitucional, no, sino precisamente a acreditar que ese derecho constitucional se encuentra violado. Bien. La ausencia de esa etapa probatoria precisamente es un reconocimiento, pues, a esta naturaleza restitutoria, a esta naturaleza residual del amparo. Pero lo más importante es reconocer la configuración que tienen los procesos constitucionales de ser tutelas de urgencia, ¿no?, que es una característica fundamental y coherente incluso al ordenamiento internacional que regula en el artículo 25 de la Convención que todo Estado, reitero, debe tener en su interior un recurso rápido, un recurso efectivo para la tutela y defensa de los derechos constitucionales y de los propios derechos reconocidos en la Constitución. Pero no obstante todo ello, todo lo que estamos conversando, obviamente todo aquello que venimos diciendo, que el amparo es residual, que el amparo es
subsidiario, que el amparo solamente tiene por objetivo reponer las cosas al estado anterior del derecho fundamental, que no hay etapa probatoria en el amparo, porque precisamente el amparo no se va a solicitar el reconocimiento de un derecho, sino a la tutela de un derecho violado. Todo ello va a caer, ¿no? Va a caer en saco roto porque lo ha dicho el tribunal en una sentencia, lo han dicho los doctrinarios, ¿no? Que la realidad supera la imaginación. Y es que surgen nuevas situaciones jurídicas subjetivas, nuevas posiciones jurídicas relevantes de los sujetos de derecho que requieren ser reconocidas. Y a la par que requieren ser reconocidas, requieren ser tuteladas, requieren ser protegidas. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia 895-2001 AA/TC, que ustedes lo tienen en la diapositiva. Ha sido enfático y ha señalado que existen nuevas necesidades o situaciones debido a los avances científicos, tecnológicos, culturales y o sociales, ¿no? Que habilitan al Tribunal Constitucional, ¿verdad?, al uso del artículo 3 de nuestra Constitución. Precisamente, ahí sigue nuestra siguiente diapositiva. Con todo lo que vengo señalándolos, el artículo 3 de la Constitución Política del Estado se va a interpretar de manera tal que es a partir de esa interpretación que hace el Tribunal Constitucional, no es que vamos a ver cómo es que ha venido creando derechos, se puede seguir creando derechos, entre comillas, que tengan protección no solamente constitucional, sino incluso vamos a ver que algunos de ellos son recogidos ya en ordenamientos internacionales. Incluso vamos a ver que uno de ellos ni siquiera está en los tratados internacionales, pero ha sido el Tribunal Constitucional que a golpe de varias sentencias lo ha introducido como un derecho constitucional que merece tutela, que merece protección a través del amparo. Es más, ese derecho que el Tribunal Constitucional ha considerado o ha reconocido, ¿no?, ha merecido que la Constitución Política del Estado, en su artículo 7.a, también ya lo reconozca como un derecho de carácter constitucional. Lo ha incorporado en el artículo 7.a como un derecho de carácter constitucional. Bien, para ello vamos a hablar un poco de lo que ha venido la teoría del derecho constitucional, señala como la teoría de los derechos no inscritos. Bien. Esta teoría de los derechos no inscritos podemos dividirla en tres derechos, ¿no? Los derechos implícitos, los derechos nuevos, los derechos novísimos. Ahora, es claro que existen derechos inscritos y otros que no lo son. O como dice el texto del artículo 3 de la Constitución Política del Estado, existen derechos reconocidos y otros que no lo están, pero que sí existen, ¿no? Que sin haber sido regulados por el legislador constituyente, son derechos de carácter fundamental con igual validez y eficacia. Y por tanto son derechos que son dignos de tutela constitucional. Reitero, que sin estar inscritos sí existen. Y por tanto son derechos que merecen una tutela, una protección de parte de la Constitución y, por cierto, un mecanismo de protección de parte de esos 4 procesos constitucionales que se erigen como los procesos orientados a la tutela de los derechos fundamentales. Bien, esta clasificación la hice siguiendo al doctor Marcial Rubio Correa, que señala que existen, pues reitero, derechos implícitos, derechos nuevos, derechos novísimos. Siguiendo al autor, entonces podemos advertir que los derechos implícitos son aquellos que no están declarados, que sin estar declarados, ¿verdad?, expresamente, pero que por una labor de interpretación pueden encontrarse implícitos en algunos
de otros derechos constitucionales. El autor cita, por ejemplo, el derecho a un plazo razonable, ¿no? Que es un derecho implícito al debido proceso, ¿no? O el derecho que justamente hoy día resolvíamos una sentencia, no bis in idem, que es un derecho no reconocido constitucionalmente, pero es un derecho implícito dentro de esa cláusula de derechos fundamentales del debido proceso, que está señalada en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución. De ahí se considera un ne bis in idem, por ejemplo, como un derecho constitucional implícito, no y parte integrante de ese continente denominado derecho al debido proceso. Bien. La mayoría de derechos no inscritos, dice Marcial Rubio Correa, son implícitos, ¿no? Y cita, por ejemplo, también al acceso a la justicia. Y señala él, el autor, que se trata de un derecho que está implícito dentro de la tutela jurisdiccional efectiva, que sí tiene reconocimiento en el texto constitucional. Respecto a los derechos nuevos, dice Marcial Rubio Correa que se trata de un derecho no reconocido dentro de un derecho ya reconocido, ¿no? Él señala que es el hallazgo de un derecho que antes no ha sido reconocido dentro de los derechos o principios que están ya enumerados y reconocidos en la Constitución. Esto quiere decir que ese derecho nuevo puede hallarse, ¿no? En ese derecho o principio inscrito o como en un principio no inscrito, ¿no? Pero que ya existe. Y finalmente tenemos los derechos novísimos, que no están implícitos en otros derechos y tampoco emergen de otros derechos. Se tratan de nuevas situaciones jurídicas subjetivas, de nuevas posiciones jurídicas relevantes de las personas, de los sujetos de derecho, que merecen una tutela constitucional. Reitero lo que decía el Tribunal Constitucional. La realidad supera la imaginación y existen derechos constitucionales, derechos fundamentales, que no obstante no están reconocidos, no están implícitos en otros o no emergen de principios constitucionales previamente establecidos, merecen una tutela constitucional. Merecen una tutela porque son posiciones jurídicas relevantes. Merecen una tutela constitucional porque el derecho es cambiante. Y obviamente existe una apatía del legislador para poder regular esos derechos, ¿no? Para poder legislar reconociendo esos derechos, que podríamos enumerarlos o que podríamos decir, por ejemplo, entre algunos de ellos, podríamos decir el matrimonio igualitario, podríamos señalar el derecho al cambio de sexo de las personas transgénero, y etcétera, etcétera, algunos derechos que por ahí, siendo novísimos, reitero, necesitan ser regulados a nivel legislativo. Y si esperamos esta regulación legislativa, obviamente, como ocurre en el país, bueno, estos derechos van a seguir siendo o estando al margen de una tutela o una protección, no obstante, que son situaciones jurídicas relevantes. Bien. El Código Procesal Constitucional vigente ha incluido, ¿no? Algunos derechos constitucionales que fueron reconocidos a golpe de la sentencia del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en el habeas corpus, en el artículo 33, el derecho a la verdad. Y el Código Procesal Constitucional lo dice literalmente, el derecho a la verdad de conformidad a su reconocimiento jurisprudencial, ¿no? Reconoce el legislador del proceso constitucional que ha sido el máximo intérprete de la Constitución, que ha reconocido este derecho, ¿no? Y que ha dispuesto, que ha interpretado que este derecho merece una tutela efectiva, una tutela procesal, una protección ante la violación de dicha situación jurídica. En el habeas data se incorpora el derecho a autodeterminación informativa
Y si ustedes leen el artículo de la habeas data, se van a dar cuenta que existen hasta 16 modalidades de tutela frente a actos de vulneración de autodeterminación informativa. El habeas data también, el legislador, perdón, también ha reconocido no, estas modalidades porque ha sido el Tribunal Constitucional que a golpe de sus sentencias las ha venido incorporando. Lo propio sucede, por ejemplo, en el amparo. En el artículo 44, ¿no?, se ha incorporado el derecho a libre desenvolvimiento de la personalidad. Un derecho que vamos a estudiar ahora, más adelante, que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en una sentencia. Lo mismo ha ocurrido en una de las primigenias sentencias del Tribunal Constitucional, el derecho a objetar, que tiene, digamos, que en principio el tribunal decía de que se trataba de un derecho implícito respecto al de libertad de conciencia. Sin embargo, aquel legislador lo ha considerado como un derecho digno de tutela por el amparo, diferenciándolo del derecho a la libertad de conciencia. También tenemos el derecho al agua potable, y este es el derecho, ojo, este derecho no se encuentra reconocido en ninguna normativa de carácter internacional. No estaba reconocido en la Constitución. Ha sido el Tribunal Constitucional quien, a través de sus sentencias, ha reconocido al agua potable, el derecho de agua potable, como un derecho de protección constitucional. Es más, reitero, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, en el texto constitucional, en el artículo 7A, ya se encuentra el derecho al agua potable como un derecho que tiene ya, si se quiere, un reconocimiento a nivel de la Carta Fundamental. Bien. Por otro lado, el artículo 65, respecto al proceso de cumplimiento, que como todos ustedes saben, ha sido uno de los procesos que, digamos, ha sido más cuestionado, ¿no?, en el sentido de que no tenía por finalidad la tutela de derechos fundamentales, ha sido el Tribunal Constitucional en el precedente, si no me equivoco, Villanueva, Velarde Villanueva, ¿no?, que ha reivindicado este proceso y le ha concedido precisamente la calidad de proceso constitucional, de tutela, de protecciones de derechos fundamentales. Y el derecho que tutela es el derecho a la eficacia de los mandatos contenidos en las normas legales y en los actos administrativos. Bien, yo quería traer esa colación precisamente esto, que a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, entre comillas, creadora de derechos, se han incorporado estos derechos como parte del abanico de tutela, ya sea en el habeas corpus, amparo, cumplimiento o en el habeas data, como derechos que merecen ser tutelados por el Código Procesal Constitucional. Y reitero, en el caso del agua potable, también ya tenía reconocimiento a través de la Constitución en el artículo 5 de dicho cuerpo. Bien, corresponde ahora entonces tratar de algunos de esos derechos constitucionales, ¿no? En el expediente 895-2001, acción de amparo, todavía en esa época, el Tribunal Constitucional, en el caso Lucio Valentín Rosado Aranaki, ¿no?, contra el Salud Lambayeque, emitió una sentencia en el cual se reconocía a la objeción de conciencia como un derecho fundamental. El petitorio de esa demanda consistía en que se obliga a la demandada a que no imponga al demandante la obligación de prestar servicios los días sábados por vulnerar sus derechos constitucionales a la libertad de conciencia y a la libertad de religión. Señalaba él que debido a la religión que procesaba, no podía prestar servicios los días sábados y que al habérsele programado turnos los días sábados se estaba violando ese derecho de libertad de conciencia y libertad de religión. Bien, el Tribunal Constitucional, ¿no?, consideró que toda persona tiene derecho a formar su propia conciencia y no resulta descabellado afirmar que uno de los contenidos nuevos del derecho a la libertad de conciencia está constituido a su vez por el derecho de objeción de conciencia. Porque ¿de qué serviría, dice el tribunal,
poder autodeterminarnos si luego en la formación de las ideas no sería posible obrar conforme a nuestra conciencia. Lo dice el Tribunal Constitucional. Si tengo un derecho, ¿no?, que es fruto de mis ideas, ¿cómo es que posible no podría yo o podría actuar en contra a esos designios? Por eso señala el Tribunal Constitucional que todos tenemos derecho a objetar. Y de ahí es que el Tribunal Constitucional incorpora el derecho de objeción de conciencia como un derecho nuevo. Si se dan cuenta, no ha existido la necesidad, ¿no?, de acudir a la cláusula de los derechos no enumerados señalados en el artículo 3 del Código de la Constitución Política del Estado, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional en un principio ha considerado que ese derecho de objeción de conciencia era parte del derecho anterior al que yo les hacía mención de libertad de conciencia. De ahí que ha emergido el derecho de objeción de conciencia. Sin embargo, en el Código Procesal Constitucional, en el artículo 44, inciso 4, que yo les mostré anteriormente, la objeción de conciencia está con ese nombre reconocido como un derecho que merece tutela a través del proceso de habeas corpus. Bien. El derecho a la verdad. El Tribunal Constitucional también ha reconocido en una de sus sentencias el derecho a la verdad. Específicamente en el expediente 2488-2002, habeas corpus /TC, en el caso Genaro Villegas Namuchi, ¿no? En realidad el caso relata la demanda de habeas corpus interpuesta por la hermana del señor, ¿no?, solicitando, ¿no?, que el Estado informe sobre el paradero de su hermano, o en todo caso informe o pueda devolver el cuerpo de su hermano, ¿no? Señala que se le ha violado los derechos a la vida, a un debido proceso, a una legítima defensa, a la libertad individual, ¿sí? Entonces, el Tribunal Constitucional, luego de analizar el caso, concluyó, ¿no?, que si bien es cierto, nuestra Constitución reconoce en su artículo 3 una enumeración abierta de derechos constitucionales, ¿no?, de derechos fundamentales, que surgen de la dignidad del hombre en los principios de soberanía del Estado, ¿no?, es necesario reconocer además que el derecho a la verdad es un derecho que además merece una protección plena, una protección a través del habeas corpus. Señala el Tribunal Constitucional posible y en casos especiales el hecho de desarrollar derechos implícitos que otorguen una mejor tutela en el supuesto caso al derecho a la verdad. En realidad el Tribunal Constitucional no ha creado ningún derecho, sino que ha recurrido a la cláusula abierta del artículo 3 de la Constitución Política del Estado a fin de reconocer que el derecho a la verdad tiene pues un reconocimiento constitucional. Hoy en día, reitero, el derecho a la verdad tiene, protección conforme al artículo 33, inciso 19 del Código Procesal Constitucional, que señala que procede el habeas corpus ante la acción u omisión que Sí, estimados participantes, vamos a restablecer la señal con el doctor Luis Manuel. Un momento, por favor.
Por favor, señores participantes, la señal nos está llegando desde Quillabamba, hay algunos problemas, pero ya el doctor Luis Manuel se va a volver a conectar. Unos minutos, por favor. Arturo, ¿me escuchan? Sí, sí lo vemos, doctor. A ver si apaga en todo caso su cámara para que ya no consuma mucho la velocidad ni los gigas. Bien. Me van a disculpar, actualmente estoy cumpliendo funciones en la ciudad de Quillamba, Cusco, y muchas veces la señal del internet se nos va. Intentando por el celular, vamos a ver, ojalá que nos soporte. Bien, me quedé, si no mal me equivoco, desde el momento en que cortó la señal en el tema del derecho al reconocimiento y tutela de personas jurídicas. Bien. Derecho a la verdad, estaba, doctor. Derecho a la verdad. Ok, derecho a la verdad. Derecho a la verdad. Bien, les decía que tal cual se encuentra en las diapositivas, ¿verdad? El derecho a la verdad había sido reconocido por el Tribunal Constitucional en la sentencia número 2488-2002, HC/TC, caso Genaro Villegas Lamuche. Reiteraba que el caso relata un proceso de amparo interpuesto por la hermana del señor Genaro Villegas, ¿no? En favor de su hermano por la violación de sus derechos a la vida, al debido proceso, a la legítima defensa y a la libertad individual. Solicita en la demanda que se obligue al Estado peruano a devolver con vida a su hermano o informar dónde se encontraban sus restos.
pero además solicitaba la anulación de un proceso penal que se le siguió a él en el fuero militar. Bien, refiere que su hermano era un ingeniero que estaba, o un estudiante de ingeniería que cursaba estudios en la Universidad Nacional de Piura, y que el día 2 de octubre del año 92, cuando salía a trabajar, había sido secuestrado para nunca más volver. Por lo que solicitaba que el Estado le informe precisamente de la ubicación o que le devuelva a su hermano con vida. En este caso, le reiteraba que el Tribunal Constitucional hizo uso de la cláusula de los números apertus del artículo 3 de la Constitución Política del Estado y dijo, conforme señala en la diapositiva, que nuestra Constitución Política reconoce en su artículo 3 una enumeración abierta de derechos fundamentales, que sin estar en el texto de la Constitución surgen de la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo. En efecto, el Tribunal Constitucional, utilizando la cláusula 3, reconoció el derecho de la verdad como un derecho que merecía tutela jurisdiccional. No se trataba, dijo el derecho, el Tribunal Constitucional, de un derecho nuevo, de un derecho novísimo, sino que era un derecho que era, digamos, derecho implícito, ¿no? En los derechos como el derecho a la vida y el derecho a la dignidad. De ahí que el Tribunal Constitucional lo reconoció como un derecho fundamental. Sin embargo, reitero, hoy en día el Código Procesal Constitucional, en el artículo 33, que regula el abanico de derechos fundamentales reconocidos por el habeas corpus, no ha señalado que el derecho a la verdad, de conforme al reconocimiento jurisprudencial, tiene hoy en día una tutela a través del habeas corpus. Otro de los derechos que el Tribunal Constitucional ha venido reconociendo es el derecho al reconocimiento y tutela de personas jurídicas. Ese derecho lo ha tratado en el expediente número 4979 de 2006, proceso de amparo /TC, un caso Corporación Meyer versus Corporación o Persona Jurídica Personal SA.C. En realidad lo que hizo el Tribunal Constitucional no es reconocer el derecho de tutela de las personas jurídicas, sino señalar que las personas jurídicas tienen derechos constitucionales como el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho al acceso a la información pública, el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho a la buena reputación, el derecho a la libertad de creación intelectual, artística y científica, tal cual tienen ustedes en esa diapositiva. Reitero, lo que hizo el Tribunal Constitucional ha sido establecer que estas personas jurídicas tienen algunos derechos que les son reconocidos a las personas naturales y que están enumeradas en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado. Bien. Otro de los derechos que el Tribunal Constitucional ha reconocido es el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, que está regulado en el expediente número 007-2006, proceso de inconstitucionalidad, /TC, Asociación de Comerciantes San Ramón y Tigay. ¿No? El libre desenvolvimiento a la personalidad. En este caso, lo curioso es que este derecho sí estaba reconocido en la Constitución de 1979 y no en la Constitución del 93, ¿no? El artículo 2.1 de la Constitución de 1979 señala que todos tenemos derecho a la vida, a un nombre propio, a la integridad física y al libre desenvolvimiento de su personalidad. Este es un derecho, reitero, que venía reconocido por la Constitución Política del Estado. El libre desenvolvimiento de la personalidad se constituye como un derecho fundamental innominado o implícito, conforme lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que se deriva, ¿no? De la dignidad de la persona.
Dice el tribunal además que el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad no ha sido reconocido como tal en la Constitución del 93, pero sí, como les explicaba, en la Constitución de 1979. De ahí precisamente que siendo un derecho implícito que deriva del derecho a la dignidad de las personas, es que el Tribunal Constitucional lo ha reconocido también como un derecho fundamental y que hoy en día tiene tutela a través del proceso de amparo, conforme señala el artículo 42.2 del nuevo Código Procesal Constitucional. Bien. Otro de los derechos que el tribunal ha reconocido en sus sentencias es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Este derecho se encuentra reconocido en el expediente número 2432-2007, proceso de habeas corpus, /TC, caso Rolando Apaza Chuquitarqui. Esta sentencia se trata sobre el caso en que el abogado de don Rolando Apaza Chuquitarqui no interpuso una demanda de habeas corpus a favor de su patrocinado en contra del RENIEC, ¿no? Del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a fin de que se le permita contar con su documento nacional de identidad, ¿no? Solicitaba precisamente que se le otorgue el documento, el cual le había sido negado. El Tribunal Constitucional reconoció el derecho al reconocimiento de la persona jurídica, dijo que si bien no se encontraba previsto de manera expresa en el texto de la Constitución, este derecho se encuentra acogida en el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Además, el Tribunal Constitucional señaló que también ese derecho se encontraba reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el TC lo vinculó con el derecho al uso del DNI, ¿no? En un principio, sin embargo, en la sentencia desarrolla también, reitero, que ese derecho venía siendo reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En realidad habría que preguntarnos si esos derechos reconocidos en el ordenamiento internacional no son sino lo que denomina el artículo 3, los derechos análogos, ¿no? O otros análogos, ¿no? Lo cierto es que el Tribunal Constitucional, haciendo uso del artículo 3, los incorporó como, o lo reconoció como derechos fundamentales. Otro derecho que el Tribunal Constitucional ha reconocido a golpe de sus sentencias, conforme dice el doctor Eto Cruz, ha sido el derecho al agua potable. En varias sentencias habló del derecho al agua potable. En el expediente 2432, en el expediente 6546-2006, no en el 6534, tanto dentro de un proceso de habeas corpus como procesos de amparo, ha reconocido el derecho al agua potable, ¿no? Se trataba de un caso en que le había sido denegado al recurrente, ¿no? Como propietario de un inmueble, el derecho a acceder al agua potable, ¿no? Él consideraba que ese derecho le había sido negado, no obstante que a otros vecinos, ¿no? Le habían dado esa misma concesión, estando en la misma situación jurídica. De ahí que interpuso su demanda constitucional de amparo, ¿no? El Tribunal Constitucional dijo claramente que el derecho al agua no cuenta con un reconocimiento constitucional en forma expresa. Tampoco consta con un reconocimiento de algún tratado internacional. No existe, pues, aplicación directa de los tratados internacionales, ¿no? Por tanto, sí,
el Tribunal Constitucional ha hecho uso, reitero, del artículo 3 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Lo ha reconocido utilizando el término de otros derechos de naturaleza análoga, ¿no? Podríamos entonces, según la clasificación que nos ha alcanzado el doctor Marcial Rubio Correa, advertir que se trata de un derecho novísimo, ¿no? El derecho de acceso a la energía eléctrica. Esta es una sentencia emitida, si no me equivoco, por el nuevo colegiado que forma el Tribunal Constitucional en el expediente 2151-2018. Proceso de amparo /TC. Ustedes pueden visualizar en la diapositiva que el Tribunal Constitucional ha hecho un análisis del acceso a la energía eléctrica comparándolo con el acceso al agua potable, ¿no? Que si bien no se encuentra expresamente en la Constitución, dijo el Tribunal Constitucional que puede ser un derecho no enumerado, de conformidad a ese artículo 3 de la Carta Magna que nosotros estamos utilizando. Es un derecho social no enumerado, conforme lo ha hecho el Tribunal Constitucional, ¿no? Y que el agua potable, lo dijo, no es la única necesidad básica que tienen todas las personas, ¿no? En esa sentencia, además, dijo el tribunal que los grandes cambios que la vida en un mundo moderno requiere el reconocimiento de derechos de carácter social, como el acceso al agua potable, la energía eléctrica y el acceso al Internet. Bien, lo cierto es que el Tribunal Constitucional reconoció que este derecho tampoco se encuentra consagrado a nivel de la Constitución. Sin embargo, utilizando el artículo 3 de la Carta Magna, no lo ha incorporado tal igual, reitero, como lo que hizo con el derecho al agua. Ha existido, pues, una interpretación analógica respecto al derecho constitucional de acceso al agua potable. Otro derecho, y que es el último que vamos a analizar, es el derecho al olvido, que está regulado en el expediente número 3041-2021, proceso de habeas data /TC. Esta es una sentencia también emitida por el nuevo Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional ha declarado infundada una demanda de habeas corpus interpuesta por el señor Arévalo Ramírez, ¿no? Quien señalaba que se ha encontrado investigado por narcotráfico y que la demanda la dirigía en contra de varios medios de comunicación, ¿no? Incluidos Google, que difundían una información inexacta que pertenecía a etapas anteriores de la vida de este señor y que el tribunal consideraba que en alguna medida se trataba de la invocación al derecho al olvido. Lo que en puridad el demandante buscaba es que se borre su nombre en las informaciones que difundían, pues, Google y otros buscadores de Internet, ¿no? Que lo identificaban como un narcotraficante a nivel internacional. En esa sentencia, el Tribunal Constitucional consideró de que, si bien es cierto, el derecho al olvido es un derecho fundamental, un derecho de carácter constitucional, tendría que ser interpretado a la luz de otros derechos constitucionales, como el derecho constitucional a la información, que es base de todo Estado democrático. Lo cierto es que el Tribunal Constitucional ha reconocido al derecho al olvido como un derecho fundamental, ¿no? Utilizando el artículo 3 del texto de la Constitución Política del Estado. Estos son todos los derechos constitucionales
que el tribunal ha venido incorporando a golpe de sus sentencias a través de los procesos constitucionales que ha venido conociendo en su quehacer jurídico diario. Bien, con esto yo termino la exposición. Les agradezco de sobremanera vuestra atención y estoy dando a cualquier pregunta. Me disculpo de antemano por la deficiencia del internet. La verdad es que el acceso a esta ciudad es un poco limitado respecto de este medio de acceso o de este medio de comunicación. Sin más, agradezco a todos ustedes y por favor, Arturo, si hubiera alguna pregunta, estoy dando a cualquier. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias por su participación. Estimados participantes, a través del chat, por favor, pueden empezar a formular sus preguntas para que podamos hacerla alcanzar al expositor. Ya está habilitado por el chat a fin de que puedan formular sus preguntas. Doctor Luis Manuel, ¿habría alguna posibilidad de que podamos alcanzar las diapositivas a los participantes? Yo te envié en la mañana, Arturo, para que lo hagas, si era posible, antes de la exposición. Si no, puedes hacerlo inmediatamente, no hay problema. Perfecto. Ya, muchas gracias, doctor. Vamos a esperar unos minutos, doctor, para ver si hay una pregunta. Si no, damos por concluida la conferencia. Doctor, nos ha llegado una pregunta del doctor Amílcar Morales. Nos indica si se puede diferenciar el amparo con la anterior y la nueva ley. Gracias. Se refiere al anterior Código Procesal Constitucional con el nuevo Código Procesal Constitucional. Entiendo que esa debe ser la pregunta. Sí, En indica realidad no. lo más resaltante entre el amparo anterior con la nueva ley. En realidad, ya en una exposición anterior, no sé si recuerdas, Arturo, el año pasado, hicimos un cuadro de diferenciación entre el amparo que estaba regulado en el Código Procesal Constitucional del 2004 con el amparo ahora del Código Procesal Constitucional vigente del año pasado. En realidad, el amparo respecto a su naturaleza jurídica sigue siendo residual, sigue teniendo esa característica de ser un amparo restitutorio, en la medida que está orientado a reponer las cosas al estado anterior de la violación del derecho constitucional. Lo único que ha variado es en el trámite del amparo, ¿no? El trámite de los procesos constitucionales que hoy en día obligan en principio, ¿no? Y esto siempre en comillas, entre comillas, a admitir las demandas de amparo. No existe ya más, digamos, ese rechazo liminar de procedencia de la demanda, ¿no? Algo que por cierto está cuestionado. Hay cambios también respecto del amparo en contra resoluciones judiciales. Se ha cambiado la competencia, ¿no? Lo resaltante ahí es destacar no que ya no va a conocer el juez especializado del amparo contra resoluciones judiciales, sino que en segunda instancia van a conocer los jueces supremos el amparo contra resoluciones judiciales. Ese es el gran cambio. Siempre ha habido una discusión del por qué se ha quitado la competencia al juez especializado, de que ahora es la sala la que conoce. No, la idea del legislador ha sido que sea la Corte Suprema que en segunda instancia conozca los procesos de amparo contra resoluciones judiciales. Siempre se ha objetado que procesos judiciales que han culminado con sentencias o con casaciones puedan ser cuestionados por un juez, ¿no?, de menor jerarquía respecto de aquello que decidieron 5 jueces supremos. Y ahí precisamente que es uno de los cambios importantes en el amparo. Igualmente, ha habido cambios respecto de la tramitación, ¿no?
y esto ha sido modificado incluso hace poco. Ya se ha indicado claramente que el juez debe señalar fecha para la audiencia. Si no mal recuerdo, en esta última modificatoria se habla de 45 días en total, ¿no? Que puede convocar a una audiencia. Se mantiene algunas causales de improcedencia del amparo, pero en líneas generales el amparo mantiene sus características de residualidad, de ser un amparo subsidiario, ¿no? Y sobre todo el de ser un amparo que repone las cosas al estado anterior de la violación del derecho constitucional. Ojalá que haya dado respuesta a la pregunta. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que indica lo siguiente. Doctor Luis Manuel, el artículo 200, inciso 2 de la Constitución, establece que procede el amparo contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad. Se debe demandar a la autoridad que cometió la vulneración o al que se encuentra en el cargo al momento de la interposición. No te escucho, Arturo, discúlpame. A ver, doctor, voy a volverle a formular la pregunta. Dicen lo siguiente, doctor Luis Manuel, el artículo 200, inciso 2 de la Constitución establece que procede el amparo contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad. Se debe demandar a la autoridad que cometió la vulneración o al que se encuentra en el cargo al momento de la interposición. Si es, bueno, el código nos habla de la identificación de la persona que ha vulnerado el derecho constitucional. Si es posible demandar a esa persona, yo considero que sí. Sin embargo, esa pregunta también podríamos interpretarlo en el sentido de que la demanda viene dirigida contra alguna entidad del Estado. Entonces podría dirigirse claramente a esa autoridad que está en funciones al momento de presentar la demanda. No habría ningún inconveniente. Gracias, doctor. Otra pregunta. La determinación de la competencia en el proceso de amparo sigue siendo facultativo en favor del demandante y qué tipo de medidas cautelares procede en amparo. La determinación de la competencia en el proceso de amparo. Sí. Si no mal recuerdo, es la pregunta, ¿verdad? Estoy leyéndolo en el chat. A ver, sí, se lo leo, doctor. La determinación de la competencia en el proceso de amparo sigue siendo facultativo en favor del demandante y qué tipo de medidas cautelares proceden en amparo. Esa es la pregunta. Sí es completamente facultativo. El demandante puede interponer su demanda, ¿no? En lugar de comisión de vulneración del derecho constitucional, en el domicilio del demandado, incluso en el domicilio del demandante. No existe ningún inconveniente. El demandante puede interponer su demanda en cualquiera de los lugares y eso hace que sea facultativo. Respecto al tipo de medidas cautelares en el proceso de amparo, dependiendo, generalmente van a ser de carácter innovativo aquellas medidas cautelares que se interponen en un proceso de amparo en tutela del derecho constitucional. Imaginémonos por un despido nulo, ¿no? En el cual se solicite la reposición del trabajador, podría, si el juez lo considera, disponer una medida cautelar, ¿no? Disponiendo quizás que la plaza que viene ocupando el demandante o que venía ocupando el demandante no le sea asignada a ningún otro trabajador, ¿no? Eso sería una medida cautelar con el propósito de mantener esa plaza vacante, ¿no? Entonces sí se pueden interponer ese tipo de medidas cautelares. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que indica lo siguiente. Si sale una sentencia de amparo fundada, se debe hacer mención al nombre de la autoridad que cometió el hecho de vulneración o es genérico al funcionario que se encuentre en el cargo. El juez puede hacer mención directa al nombre de la autoridad que ha vulnerado el derecho constitucional. Esa es la idea. En el contencioso administrativo incluso es más claro, en el artículo 41, si no mal me equivoco,
posible que el juez es necesario que el juez identifique a quien ha vulnerado el derecho constitucional y pueda hacer mención claramente en la sentencia. Ese es el ideal del amparo en todo caso, ¿no? Porque lo que va a buscar en algún momento sería sancionar esa conducta violatoria del derecho constitucional. Gracias, doctor. Ya no tenemos más preguntas. En todo caso, ya habría culminado nuestra actividad académica. Aunque acaba de entrar una última, esta será la última pregunta, doctor. No hay problema, Arturo, no te preocupes. Ya, doctor, la última pregunta. ¿Podría equipararse la creación de derechos con el de desarrollo de contenido normativo? Le repito la pregunta, ¿podría equipararse la creación de derechos con el desarrollo de contenido normativo? Interesante pregunta. En realidad el Tribunal Constitucional, yo creo que el Tribunal Constitucional, y esto es una opinión muy particular, si bien es cierto cumple una función de tutela, de protección, de intérprete de la sentencia, de la Constitución, de intérprete máximo de la Constitución, creo yo que es a veces hasta muy criticado cuando emite una de estas sentencias que tienen por objetivo reconocer un derecho constitucional, un derecho fundamental, porque se pensaría que está transgrediendo competencias que les son propias del Congreso de la República. La creación de derechos a través de la jurisprudencia no sigue el mismo mecanismo que la creación de derechos a través de una ley. No sigue ese mecanismo, sino se trata de la interpretación que el Tribunal Constitucional y muchos jueces a veces en las labores podemos realizar, ¿no?, en aras de optimizar la tutela y la defensa de un derecho fundamental. Entonces, yo no creo que pueda equipararse de ningún modo, porque la formación de una ley, la actividad normativa que corresponde únicamente al legislador, tiene pues una formalidad previamente establecida en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, fíjense ustedes que a través de las sentencias que emitió el Tribunal Constitucional, reconociendo derechos constitucionales a través de la interpretación del artículo 3 de la Constitución, reconociéndolos a través de esa interpretación abierta y traerlos de otros tratados, en realidad sí ha venido llenando algunas deficiencias del legislador. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional y lo dicen varios autores. Los grandes cambios sociales, los grandes cambios en nuestras vidas hacen que emerjan nuevos derechos, nuevas situaciones jurídicas, nuevas posiciones jurídicas relevantes que requieren de una tutela, que requieren de una respuesta del legislador. Y si esperamos, como se viene haciendo en casos que yo les he mencionado, la respuesta pues de nuestra legislación es nula, no existe. Y si bien es cierto no se equipara, por lo menos los jueces tenemos la posibilidad en nuestras manos de dar una respuesta a estas situaciones jurídicas. Espero haber dado respuesta. Gracias, doctor. La última pregunta ahora sí. Con la modificación del Código Procesal Constitucional, la audiencia se debe señalar dentro de los 15 días útiles de admitida la demanda, y para la contestación es de 10 días. ¿Usted cree que los 15 días sea un plazo técnico? Y la segunda pregunta que también hace, dice, ¿la limitación del demandado de recurrir vía RAC afecta la pluralidad de instancia? Ya, la primera pregunta, ya eso ha sido materia de debate, materia de bastantes comentarios, y en realidad no responde, ¿no? Ese tiempo que nos ha dado el legislador del proceso constitucional, en realidad no responde a la carga procesal que puedan tener las salas, los juzgados. Es un tiempo muy corto, y por ahí han dicho que a veces muchos plazos se han hecho para no cumplirse, no que van a ser la regla y no la excepción.
Pero bueno, así están las cosas. Yo creo que en la última modificatoria ya se ha aclarado el tema respecto de ese plazo. Ahora, el recurso de agravio constitucional es un recurso de agravio reconocido en la Constitución y es la Constitución la que dispone que solamente procede contra sentencias denegatorias, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el demandado nunca va a tener oportunidad de poder llegar al Tribunal Constitucional, salvo que interponga su amparo versus amparo. Nada más. El texto constitucional es claro, el Código Procesal Constitucional de 2004 y ahora este Código de 2021 ha reconocido que solamente el demandado puede recurrir la demanda cuando el derecho fundamental o la sentencia ha sido denegatoria. Nada más, no existe posibilidad de que el demandado acuda. Y eso no es violación a la doble instancia, de ninguna manera, porque si hay doble instancia, si existe doble instancia, el demandado tiene posibilidad de apelar para que la revisión de la sentencia se haga a través de la sala. No existe violación del debido proceso, eso está claro. Reitero, podría recurrir vía un amparo versus amparo si acaso considera que la sentencia del primer amparo le ha sido violatoria de algún derecho fundamental. Lo mismo ya está ocurriendo, ¿no?, con el tema también del contencioso administrativo, con el doble conforme, ¿no? Dos sentencias en primer grado respecto del proceso de cumplimiento van a merituar de que no se pueda interponer una casación, ¿no?, para que el tema sea revisado vía la Corte Suprema. ¿Alguna pregunta más, Arturo? Sí, doctor, ya esta vez sí es la última. Nos dice lo siguiente. En la audiencia única se llevan a cabo los mismos actos de una audiencia única del proceso sumarísimo o solo las partes realizan su informe. No, es un proceso, es una audiencia oralizada, igual que el proceso sumarísimo, igual. Se escucha si hay algún medio de defensa, se resuelve el medio de defensa, se emite el auto correspondiente resolviendo las excepciones, se emiten los medios probatorios, ¿no? Y es tal cual una audiencia de un proceso sumarísimo, ¿no? Puede emitir la sentencia inmediatamente, puede hacerlo o puede dejarlo, si no me equivoco, por un espacio de 10 días hábiles. ¿No? Es tal cual una sentencia en un proceso sumarísimo. Ojo, acuérdense siempre que hay, en el artículo 12 del Código Procesal Constitucional, también posibilita a los jueces declarar la improcedencia de la demanda si acaso de la contestación de la misma se advierte que existe alguna causal de improcedencia señalada en el artículo 7. También el juez puede emitir sentencia tan solo con la presentación de la contestación de la demanda, si es que el acto lesivo ha sido claramente acreditado, ¿no? No es necesario ingresar a la audiencia correspondiente, no es necesario en esos dos supuestos. Si va a declarar fundada y está claro que el acto lesivo se ha ocurrido, y en el otro supuesto si existe una causal de improcedencia de la demanda, conforme al artículo 7 del Código Procesal Constitucional. Por lo demás, la audiencia es una audiencia completa, cual sumarísimo. Doctor, muy amable, gracias nuevamente. Le reiteramos nuestro reconocimiento por el apoyo a las actividades de la Academia de Magistratura Sede Cusco, donde siempre usted ha mostrado una gran predisposición. Le agradecemos por su apoyo y colaboración. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Arturo, por favor, comparte las diapositivas. Permiso. Gracias, doctor. Señores participantes, les comunico que vamos a proceder al cierre de esta actividad y en 10 días debemos estar ya culminando esta actividad y ya van a poder generar vuestra certificación. Por favor, deben generar código de pago previamente, pero yo les pido que revisen vuestra asistencia, que debe ser el 95% para poder acceder a la certificación. Muchas gracias. Buenas noches.